Mis amigos, saludándolos con el aprecio de siempre, su amigo Rul Palacios, ya de nueva cuenta, de regreso en una edición más de Historia Militar. Y pues me alegro mucho de estar de nueva cuenta aquí con ustedes, compartiendo este espacio, el cual de hecho después de unos meses de estar ausente, pues ya me encuentro de regreso aquí. Hoy vamos a hablar de un tema, de hecho, muy interesante. Es uno de los temas que he estado, digamos, pues investigando, pues que es el concepto, como pueden ver en el título, que se llama ¿qué es una guerra colonial? Y varios ejemplos. Vamos a tratar primero de conceptualizar lo que es qué es una guerra colonial. Como sabrán, pues es un conflicto bélico por la disputa del control de un territorio, o sea, una colonia, caracterizado por el inferior desarrollo. Por ejemplo, pues los beligerantes, los países contendientes, pueden ser varias potencias que se pueden disputar un solo territorio, o más bien una metrópoli, y es principalmente contra población indígena únicamente. Por ejemplo, pues una diferencia entre esto a una colonia o una metrópoli, pues puede ser protagonizado también por los mismos colonos. Y pues principalmente, por ejemplo, puede ser pues por, digamos, por conflictos políticos, y pues lo que viene siendo pues contrario a lo que viene siendo pues con el caso, por ejemplo, de la conquista de América y todo eso, qué es lo que se puede desarrollar. En cuanto al momento que se producen las distintas guerras de conquista colonial, de hecho desde principios de la historia, como sabrán, pues una de las ventajas pues es de que las potencias colonizadoras pues tienen el recurso, pues digamos, suficiente para poder materializar este tipo de operaciones. De hecho pueden llevarse lo que es pues digamos revueltas coloniales, rebeliones, y principalmente cuando el dominio colonial pues ya digamos que la potencia pues que dominó la colonia pues ya está establecido. Las ventajas que puede ser de parte bueno, las ventajas de las tropas rebeldes o las tropas revolucionarias es de que ellos ya se encuentran identificados con el terreno, cosa que las potencias colonizadoras pues no, como fue el caso pues digamos de la guerra pues de Francia en lo que fue la invasión de Marruecos, lo que fue también en Vietnam, de hecho en lo que fue en la Indochina francesa, pues a partir de 1946 hasta 1955, que fue lo que desarrolló una de las causas probables de la guerra de Vietnam, muy conocida por muchos. Las guerras coloniales en distintos periodos históricos, como sabrán, como se los he recalcado, pues a pesar de que se sigue utilizando pues lo que es el término colonia para las colonizaciones históricas tanto en el Mediterráneo y en la Edad Antigua, por ejemplo, que lo llevaron tanto los griegos como los fenicios, y conquista de territorios grandes, lo que fue como en el caso de Egipto, Persia o inclusive Roma. Pues no fue, por ejemplo, pues digamos como conflictos antiguos como la batalla de Kadesh, la batalla de Lalia, la revuelta de Jónico y principalmente las guerras punicas, pues cuando Aníbal, pues Asdrúbal Barca y Aníbal Barca conquistaron parte de Roma. Por ejemplo, otro de los casos pues también fue lo que fue pues una guerra colonial, pues fueron las invasiones de Roma, y lo que fue a territorios de la Galia, de Bretaña, Germania, lo que fue en lugares pues la conquista pues de esos territorios, también lo que fue en el norte de Egipto, también lo que fue en Persia y todo eso, cuando Roma pues llevó su expansión territorial, que es de hecho considerada pues fue una de las más grandes de la historia. También igual pues aquí también en el Nuevo Mundo, lo que fue pues la conquista de América, pues principalmente por España, por Portugal,
Inglaterra, pues, pero principalmente la española, de hecho, que fue la más grande, de hecho, de todo el continente. Eso también es una guerra colonial. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando pues vinieron cuando llegó, pues, llegó España, pues, a conquistar América, una parte, estableció colonias principalmente en lo que fueron pues aquí en México, en varios países como en Ecuador, en Perú, en Argentina, y igual pues lo mismo con Portugal, como fue en el caso de Brasil. Eh, También de hecho donde más se reflejó este tema de las guerras coloniales, de hecho fue a partir del siglo XIX y principios del, digamos, hasta 1970, de hecho. Como el caso pues fue pues de la repartición colonial de África, de Asia, por ejemplo, en el caso de lo que fue de parte de China, de la India, por parte de Inglaterra, como les decía, Indochina por parte de Francia, las colonias de Holanda en el, pues digamos en el sudeste asiático, lo que fue en Malasia, en Singapur, todos. Y pues también lo que fue el reparto de África entre países como España, entre España, Francia, Alemania, Portugal, digamos Holanda, de hecho casi todo fue lo que fue el reparto colonial. Y pues también lo que fue, digamos, pues en el siglo XX, bueno, tanto esto como en el siglo XIX y como les digo hasta 1970, hubo de hecho varios conflictos por reparto de colonias. Por ejemplo, uno de los más famosos casos pues fue el de Francia a principios del siglo pasado, entre 1900 y 1920, cuando pues Francia pues dominaba parte del noreste de África. Del noreste de África pues lo que fue territorios como Marruecos, como Libia, como Argelia, y después pues por ejemplo esas famosas, pues lo que fue lo de las famosas los famosos legionarios, pues como sabrán, personajes muy conocidos, de hecho que todavía existen a la fecha. Todavía existe la Legión Extranjera Francesa y la Legión Española también, que también fue muy conocido. De hecho también las guerras coloniales de España contra el Sahara Occidental o el Sahara Español, a principios entre 1913 hasta 1970, cuando se declaró la independencia pues del Sahara Occidental o del Sahara Español. También también una de las más famosas guerras coloniales fue también una de las batallas donde de hecho se enfrentó Inglaterra contra el pueblo Zulu, que se llamó de hecho la batalla de Iswanzilandia, algo así. Y pues fue de hecho fue por el reparto pues de Sudáfrica, el reparto de Sudáfrica y una parte de Angola, y digamos de la parte central de África, donde se desarrolló de hecho pues esa fue una de las batallas coloniales de hecho más digamos sobresalientes de la historia. También, como les digo, pues lo de Francia con Abdelkrim, que era el emir de Marruecos, de hecho que logró de hecho desestabilizar de hecho a la Legión Francesa, hasta que después que Francia solicitó el apoyo pues de la Legión Española para detener el avance pues de Abdelkrim y su famosa República del Rif. Igual lo mismo también ya de hecho pasada al terminar pues la Segunda Guerra Mundial, y cuando empezó el proceso pues de descolonización de África, que fue a partir de 1947, y también digamos pues del sudeste asiático, cuando se crearon cuando se creó la sociedad, bueno pues la ONU y todo eso, que le exigió pues a los países que tenían colonias que las declararan como países independientes. Uno de estos casos también fue también otra de las guerras, pero también fue la de Portugal. También fue un caso, de hecho, fue muy sonado el caso de Portugal, porque en 1970 Portugal, de hecho, pues era pues un país, de hecho, que estaba todavía fue una potencia, de hecho, en desarrollo, se acababa de incorporar a la OTAN,
y tuvo pues digamos pues este tipo de conflictos. Portugal pues fue un caso de hecho excepcional porque utilizó pues todo tipo de recursos de hecho para lograr pues la desestabilización de sus colonias, para continuar de hecho con ellas, pero esto fue de hecho muy conocido porque pues al país al que estaban intentando conquistar, que fue Angola, pues tuvo apoyo de hecho de las naciones como la Unión Soviética o naciones lejanas como Cuba. Eh, y pues lo cual pues fue de hecho que se declaró pues la independencia de este país de la liberación de Portugal en 1970. Para terminar, mis amigos, quisiera pues añadir, de hecho todavía en este tema, pues por ejemplo, se pueden, pues de hecho hay mucha historia, de hecho en esto de las guerras coloniales, como les digo, pues hay muchos ejemplos, como en la conquista de Yucatán, por ejemplo, también aquí en México hubo guerras coloniales también, que fue la conquista de Yucatán y la recuperación de Chiapas, cuando pues se le arrebató Chiapas a Guatemala, Yucatán, lo que fue la historia militar de los Estados Unidos, de hecho el caso de cuando fue la guerra, cuando terminó la guerra civil estadounidense, fue de hecho la cacería, de hecho fue una de las cacerías más grandes de Estados Unidos, lo cual ellos pues lo ocultan, que fue de hecho las conquistas de los territorios apaches. Las rebeliones también apaches que hubo aquí en Chihuahua, la guerra del Yaqui también aquí en México, la guerra de castas, las rebeliones en Perú, pues las guerras, como les digo, en África, en Arabia, las rebeliones Mau Mau también en África, como les digo, les repito nuevamente la rebelión portuguesa, y ahí de hecho ha habido muchos conflictos a lo largo de la historia, y los cuales de hecho como ahora pues también luchas por conquistas de territorios como lo que pasó pues ahora con Israel y esta república de Hamas, y pues como les digo pues así puede haber infinidad de hechos de conflictos coloniales. Es cuestión de verlos, de hecho a lo largo de toda la historia pues que se han desarrollado guerras por colonias, como también el caso de cuando fue la independencia de la India del dominio británico, lo de China con Hong Kong y muchas historias más. Soy su amigo Rul Palacios, espero les haya gustado este pequeño video. Ya vamos a seguir haciendo más transmisiones y espero lo hayan disfrutado. Saludos y hasta la próxima.